La de 3M ha sido una estrategia dolorosa que he mantenido en tabla de seguimiento por motivos que he explicado. Quizá me precipité al tomar posiciones en base a este cabeza y hombros que me parecía impecable con hueco de ruptura. Digo quizá me precipité porque el techo del canal bajista principal para el valor, en un gráfico ajustado por dividendo y ampliación, pasaba por el nivel donde finalmente los precios hicieron suelo. Pero este cabeza y hombros era muy sugerente. El cabeza y hombros finalmente acabó siendo una bandera ligeramente dilatada, precios hacia la misma, rebote, recaída, y aquí ya tienes claramente una idea de que los precios van a caer hacia los mínimos. Yo reducía mi posición en 3M precisamente para poder mantenerme, para poder darle un filtro al valor, aceptando una pequeña pérdida o una pérdida parcial y así alejando el dinero que podía perder. Es decir, si estoy dispuesto a perder con X por debajo de este punto, pues si cierro la posición podré perder algo más de dinero, podría aguantar algo más la posición, porque el total de la posición no está perdiendo pasta. De hecho, aquí, en base a un nuevo cabeza y hombros, la posición podría haberse retomado al mismo nivel o abierto. Los precios al caer presentaban una doble zona de soporte. Por un lado, este soporte descendente, que funciona perfectamente. Es la serie de caída de la última gran pata, de las dos patas bajistas que tiene valor. Y luego este soporte que ofrecía el suelo de un canal bajista principal absolutamente descomunal. De hecho, si nos vamos a un proceso de largo plazo, podemos ver que esta es una de las fases de corrección más duras que ha habido el valor desde los años 80. Este es el crash del 87. Esta es la corrección previa al movimiento bajista que el mercado tuvo en 2000 y que salvaron muchas compañías que habían estado pues cotizando muy barato porque el mercado sobreponderaba las acciones tecnológicas y de Internet. Y después vemos la gran crisis financiera. Y ahora el título está en una gran fase de pérdidas, quizá la más dura que ha vivido en muchísimo tiempo, pero desde luego en un precio absolutamente atractivo desde un punto de vista histórico y una muy importante zona de soporte en la que está intentando volverse al alza. Ya lo hizo después de este cabeza y hombros moviéndose al alza, rompiendo el directriz bajista principal, pero frenando en su zona de resistencia clave. Los precios se desplomaban claramente y en los últimos días han recuperado con fuerza después de que se haya comunicado que se ha sustituido a su CEO. Eso ha empujado al alza a la cotización, que ahora más o menos está pues algo por debajo de los niveles en los que abríamos la posición, que estaría en un 105 ajustado por dividendo de ampliación. Tenemos una ligera pérdida y mi intención sigue siendo la misma. Soy capaz de mantener otra vez con precios en la zona de 80 porque mi posición es pequeña, en la apuesta de que estamos entre un gran cabeza y hombros y que quizá, si es así, puedo llevar mi posición muy arriba en los próximos años y convertirlo finalmente en un trade de largo plazo. Quizá con un pequeño trade puedo conseguir una rentabilidad muy significativa y por supuesto puedo ir añadiendo a medida que pueda elevar mi zona de stop en fases correctivas. Lo iremos viendo. Podría haberlo hecho aquí, pero en este momento todavía tiene una gran tendencia bajista. Habíamos fracasado aquí y en cierto modo me parecía pues psicológicamente poco aceptable para volver a añadir a este nivel y sin una figura de vuelta, porque si aquí por ejemplo podía hablar de una ruptura de directriz bajista, patrón de cabeza y hombros, hueco de ruptura, etc., había una serie de cosas importantes. En este punto lo tenía todo en contra, todos los máximos seguían decreciendo, todos los máximos importantes. Había visto como de nuevo esta directriz bajista principal había funcionado como resistencia, es decir, esto parecía estar mucho más, si se quiere, cronificado y de hecho ha necesitado mucho tiempo para revertirlo, o está necesitando mucho tiempo porque la posición sigue estando en serias dudas. Hay que romper claramente la zona del 108-109 en cierre semanal y si puede ser mensual para afianzar este giro. Es verdad que en gráficos mensuales hemos tenido mejoras. Podemos ver este martillo mensual que se produce en la caída y luego un velón blanco. Esto reforzaba el mensaje de esta pauta técnica. Y todo ello eran argumentos para resistir en esta recaída y no cerrar la posición. Y no pensar, bueno, me vuelvo al mínimo, voy a cancelar, que ya veremos lo que pasa ahí. No. La decisión fue
esto puede ser una última fase de corrección para preparar una gran formación de vuelta. Podría haber sido perfectamente un doble suelo, podríamos haber vuelto a los mínimos, pero con estas velas mensuales ya en pie merecía la pena apostar por la posibilidad de que los precios establecieran un mínimo ascendente. Es lo que estamos viendo y ahora lo que me gustaría es ver, como digo, cierres semanales y a ser posible mensuales por encima de la zona 109-110. Ahí tendré un gran patrón de cabeza y hombros, una primera gran señal de compra de tendencia que seguirá teniendo un stop aquí abajo. Y por eso operar grandes gráficos, grandes plazos es difícil, porque el riesgo monetario en el que se incurre es enorme. Si bien es cierto, uno puede trabajar con pequeñas posiciones y aceptar ese tipo de stops.